Bienvenidos a todos. Gracias por unirse al webinar, El entorno político y social postelectoral. En unos minutos daremos inicio. Estamos esperando a que más asistentes se conecten. Mientras tanto, queremos invitarlos al Bedding Summit LATAM 2024. Conoce en menos de un minuto las razones para asistir a este primer evento premium de la industria del descanso. Estamos a punto de comenzar el webinar, así que quédate con nosotros. Y gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Te voy a contar en un minuto por qué debes de asistir al Bedding Summit LATAM en Cancún. Es un evento premium por primera vez en México. Disfrutaremos de un exclusivo torneo de golf donde podrás conectar y competir. Tendrás oportunidades únicas de networking con líderes y profesionales del sector. Nuestros speakers nos contarán sobre las nuevas tendencias enfocados a la industria. Profundizaremos en el análisis de hábitos de consumo sobre bedding en México y trastornos del sueño en Latinoamérica. Google nos revelará cómo ha sido el comportamiento humano post-pandemia, datos cruciales. Aprende, con base en las investigaciones de recursos humanos, cómo enfrentar los desafíos de las nuevas generaciones. Descubre el impacto de la inteligencia artificial, cómo ha influido de manera positiva o negativa en la industria del descanso. Bedhead nos guiará cómo optimizar a los vendedores en el punto de venta, buscando resultados garantizados. Hablaremos sin duda de temas de sustentabilidad en el bedding, un tema que nos involucra absolutamente a todos. Y Mercado Libre nos compartirá insights sobre el desempeño del bedding en el e-commerce en México. Viviremos una gran experiencia con una cena exclusiva en Tabú de Grupo Rosa Negra. Regístrate en beddingsummit.com y allá nos vemos. Ahí está. Bueno, buen día a todos, buenas tardes donde se encuentran. A ver, trataré de ser algo muy breve. Hay muchísima información que sustentan todas las cosas que les voy a decir, más mi opinión. A ver, creo que lo que va a pasar en México es lo que logremos construir. Sin duda alguna, y puede sonar muy curioso, pero no, así es. Voy a empezar de atrás para adelante. ¿Qué podemos esperar en el área económica, política y social? Por supuesto que este gran cambio de gobierno, o sea, de López Obrador a Claudia, con el segundo piso de la 4T, tenemos que esperar a ver qué pasa. Hoy Claudia ha sido una copia fiel de López Obrador, que ha actuado muy inteligentemente para ella, para poder lograr lo que ha logrado. A Claudia la conoceremos cuando empiece a gobernar. ¿Qué es importante? Se va a tener que enfrentar a dos cosas, bueno, a muchas cosas, ¿no? El tema de la seguridad que ha quedado inconcluso, qué va a pasar con las obras faraónicas y dos cosas importantes. Uno, un déficit brutal. ¿Cómo va a hacer frente a esa deuda? Porque además gran parte de la deuda que ha adquirido México en estos años ni siquiera ha ido a infraestructura, que casi si yo voy a invertir o me voy a endeudar para hacer carreteras, pues qué bien, pero gran parte de esa deuda ha ido a apoyos del bienestar. Eso es uno, y el 25 va a ser como una de las prioridades de Claudia. El 26 viene la negociada del tratado con Estados Unidos y Canadá. Va a depender también un poco de quién gane las elecciones de noviembre, que trataré de dar una peinada al final de la sesión. Hombre, seguramente no va a ser lo mismo negociar con Kamala que con Donald Trump, que al final del día los dos van a procurar los intereses americanos. Entonces, cuando tú te metes a hablar de México, con todo lo que tenemos, y hablaré también de esto, del nearshoring, de la posición que tenemos, de la parte política, de la parte económica, debiéramos de ser, con todas esas ventajas que tenemos, una carrera de 100 metros libres. Pero les tengo noticias. Tenemos todas esas ventajas, pero nosotros estamos acostumbrados a hacer una carrera de 110 con vallas. ¿Cuál tendría que ser la labor fundamental del gobierno? Poner las reglas claras para que este país avance. Y pareciera que a veces el gobierno es un enemigo más en muchos lados, porque se encarga de poner esas vallas para que tú las vayas brincando. Entonces yo esta presentación la dividiré como en tres partes. Algunas láminas las pasaré muy rápido. Prometemos hacerles llegar la presentación en PDF, tanto esta como la del programa del IPADE que vamos a dar en Cancún. Y cualquier cosa sí levanten la mano y Pepe estará ahí al pendiente para darles una o dos preguntas que podamos hacer. A ver, hay que entender primero
que quizás estés buscando hacia afuera lo que está hacia adentro. Oye, es que México, espérate. A ver, primero haz introspección a ver cómo estás tú y cambia tú y después vemos qué pasa en este país. Para la buena fortuna de todos los mexicanos, todas las proyecciones de Pricewaterhouse, de Deloitte y todas las despachos que hacen proyecciones económicas ponen a México como la 9ª economía del mundo de aquí al 2030. Gane quien gane, pasemos por el tema que tengamos que pasar. Por supuesto que con todo cariño, jamás seremos Venezuela. Y así cuando yo hable de Venezuela o de Argentina, no hablo del pueblo venezolano ni del pueblo argentino, hablo de los gobiernos. Y voy a hablar de mi gobierno, no de mi país, o sea, no de mi pueblo, no de mi gente. Voy a tratar de ser muy claro en eso. Entonces, quizás estemos buscando en las ramas aquello que está en las raíces. Y hay que tener, para que esto jale, un propósito. ¿Y qué es el propósito? A ver, lo que amas hacer, más lo que el mundo necesita, que además te tienen que pagar por ello y que va de la mano con tu talento. Deja de pelear en fortalecer tus debilidades, encuentra tus talentos y poténcialos para empatar con lo que se te viene en este México. No pierdas el tiempo en las debilidades. Les pongo mi caso, a ver, hay gente que te dice, es que si tomas muchas clases de baile vas a bailar bien. Jamás voy a bailar bien. ¿Para qué sirvo más o menos? Y eso es lo que estoy potenciando. Un resumen de qué pasó en la pandemia en el mundo. El mundo, ¿por qué? Porque de ahí venimos. Y muchas de las cosas para que volviera a arrancar la economía vean, esto pasó en el mundo. ¿Qué pasó? Que cada quien hizo las cosas con lo que tenía en la mano. ¿Y cuál fue el resultado de eso? ¿Qué tenía que hacer? Un gobierno. Cosas. Se perdió el audio. Por error creo que le picó a mute. Está en mute. A ver, ya, aquí tengo, ya me oyen, ¿verdad? ¿Ya, Marce, Pepe? Ya te escuchamos, sí. No sé qué pasó aquí, un fantasma. Bueno, les decía que el gobierno tenía que hacer dos cosas, mediar entre economía y salud. Apretabas la economía, se te moría la gente. Te ibas a la salud, cerrabas la parte económica. Si ven ese gráfico que están viendo, los que están en la zona rosa son los que peor lo hicieron. El peor que manejó la pandemia en el planeta fue Perú, pero vean México dónde está. Nos ganó países como Guatemala, lo hizo infinitamente mejor. Y por supuesto que China. ¿China qué hizo? En donde estaba la pandemia, cerró la economía y se dedicó al tema de la salud. Vean el caso, por ejemplo, de Suiza. Suiza que dijo, tengo un sistema de salud totalmente robusto, no cierro la economía, que siga creciendo y curo a la gente. Eso fue lo que nos pasó. Y después voy a llegar al cuánto nos costó. Bueno, primero, ¿qué fue lo que castigó la pandemia en México? En México la pandemia castigó no solo la salud, sino la pobreza. No es lo mismo que te enfermaras si fueras al IMSS, que la tasa de mortandad era 50-50, a cuando empezó la pandemia en el sector privado era 90% de que te ibas a recuperar. Hoy esto ya no es un tema, pero nada más ilustra. También que castigó la pandemia en México, la gente en el tema de salud no sabía que tenía hipertensión, que tenía diabetes. Entonces, el perfil de la gente que se murió en México era mucho más joven que la gente que se murió en Europa, que ya veníamos de aprender eso. Después, esto nos costó la pandemia. Fuimos el país, espantosamente, el país en el mundo con el mayor número de muertes de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, más que Estados Unidos, más que Perú, más que tal. Aquí no cuidamos a la gente que nos estaba cuidando. Y en términos totales, la pandemia nos costó, o nos va a costar, porque tiene todavía secuelas, cerca de 1 millón de muertos. Y dirías, 30 millones no se... Cuando es tu papá, cuando es tu mamá. Y fíjense, este cálculo, que fue el estudio de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia, 4 de cada 10 muertes fueron por una falla en la gestión del gobierno. Tomen nota.
Otra es, al principio son para no dejarlos dormir. El número de huérfanos. Cuando el COVID mató a tu papá, a tu mamá o al abuelito que te cuidaba, México en el mundo fue el tercer lugar en el número de huérfanos de la pandemia. Pero bueno, después de eso, ¿qué lecciones nos quedaron? La vida es corta, los trabajos son temporales, hay que cuidar la salud y hay que apreciar siempre lo que tienes a tu lado. Se debe ahorrar dinero para las épocas malas. Desgraciadamente en este país vivimos prácticamente, o sea, acuérdense que cuando hablamos de México hablamos de 130 millones de habitantes, no este segmento de gente que vive de una manera más desahogada. A ver, les voy a dar dos datos morbosos que a lo mejor no sirven para nada, solo sirven para ubicarte. En México, ser rico es ingresar 30,000 pesos por familia por mes. 30,000 pesos por familia por mes. En este país solo 5% de la gente tiene esa posibilidad. ¿Qué es ser rico en el mundo? Ingresar $150,000 al mes. Para que nos ubiquemos en donde estamos. Ahora les enseñaré un gap de competitividad. Aprovecha el tiempo que pedías y se necesita una mentalidad fuerte. Y hay que adaptarse, no conformarse. No estábamos preparados para esto, entonces había que sobrevivir. Y esto también nos da nuevas oportunidades y también salimos de la pandemia y por supuesto que salimos más fortalecidos. Entonces, todo esto quiero hablar internamente. Ya llegaré a la parte de los números y de los pronósticos de este país y hablaré de salud y de justicia. Y hay que entender que no todas las tormentas vienen a interrumpir tu vida. Algunas vienen a liberar tu camino. La pandemia nos puso a prueba de qué éramos capaces de hacer. Y la mayor prueba fue, como diría mi mamá, ni modo, hijo, hay que hacer de tripas corazón. ¿Y a qué se refería ella? A esto primero, que hay que estar bien mentalmente. Si pasas la mayor parte de tu vida dentro de tu cabeza, haz que sea un lugar sano para estar. Entonces, antes de hablar de México, primero, mejora tú mismo hacia adentro. Que esa es esta primera parte que les estoy diciendo. Y el refrán de hay que hacer de tripas corazón va en 2 días. Hay que manejar el miedo y el amor. Y el amor no desde el punto de vista cursi de los chocolates, sino de la siguiente manera. Primero voy con el miedo. El miedo es ese gran maestro que te indica hacia dónde cree tu mente que vas, tus límites. Hay que romperlos. Pongo un ejemplo, como este. Vean lo que está apareciendo en la pantalla. Esa es una pata de un elefante con una cadena. El elefante de 6 toneladas, si moviera la pierna, rompería la cadena. Pero a estas alturas ya no la mueve. Cuando era chico, ese elefante lo habían amarrado con una cadena. E intentaba zafarse y movía la pierna y tal, y no la lograba romper. Entonces quedó en su mente que ya no lo tiene que intentar, porque esa cadena va a estar ahí siempre. En cambio, si realmente moviera la pierna, la rompería. ¿Qué quiero decir con esto? No nos quedemos en esa idea de es que vivimos en México, es que esto no se puede, es que ya lo intenté. Hay que prepararnos para este mundo y estas nuevas oportunidades que se vienen. Tienes que seguir moviendo la pierna y romper la cadena. Estamos en un país maravilloso con muchas oportunidades. Eso en cuanto a los miedos. En cuanto al amor, hay que entender la bondad, la compasión, la felicidad y la inclusión. Y voy a hablar de la más importante para mí. Ella, Juana Ramírez, es una empresaria, amiga mía, que tiene una definición de ser compasivo que les comparto. Ser compasivo es habitar la piel del otro, es entender el dolor y sentir el impulso amoroso y liberador de ayudarles a los demás a estar mejor. Los que estamos bien tenemos la obligación de ayudar a otros a que mejoren. Esta primera parte de la presentación, que creo que he ido muy rápido, pero el tiempo me come, la resumo aquí. Hasta que no cambies ahí y no lo apliques aquí, nada cambiará aquí. Si no mejoras tú y lo aplicas en tu entorno, seguiremos teniendo el mismo país y el mismo mundo que tenemos. Entonces, hay que dividir esto. ¿Cómo enfrentamos una crisis? Hacia adentro y hacia afuera. Ya hablé de todo el tema hacia adentro. Hacia afuera, ¿qué tenemos que aprovechar? Tenemos que ser innovadores, creativos, aprovechar que en algún momento seremos la economía 9 del mundo
o por lo menos ahorita somos entre la 11 y la 13, tenemos que seguirnos formando y tenemos que aprender a tomar decisiones basados en metodologías, pero no en metodologías que funcionaban para un mundo que hoy ya no existe. Hoy la inteligencia intuitiva es lo de hoy, es esa capacidad de tomar decisiones en menores tiempos y con mayor eficiencia. Y por supuesto que hay que seguir aprovechando todas las oportunidades que este mundo nos da. Ya sé que hay cosas, a ver, para ir moldeando qué pasaba en México. Esta gráfica me llama mucho la atención, que nos ayuda a ser competitivos, el tema de las patentes, de qué tanta tecnología generamos. Y vean, desde que le puse el día que la ciencia se volvió neoliberal. Desgraciadamente, en el momento que entró López Obrador, entró al CONACYT e hicieron, vean, la caída del número de patentes en México por esta estupidez de ideologizar la justicia, ideologizar la tecnología, ideologizar la ciencia, cuando no tiene nada que ver con eso. Son rápidos y las muestras. Hello, se nos metió alguien. Hola, Ya. Sandra Luna de Ureblog, perdón. Bueno, hay que entender que lo importante no es hacer cosas nuevas, sino hacerlas como si nadie las hubiera hecho antes. Como esto. Tesla, por poner un ejemplo, hace 20 años no existía. Hoy Tesla, fíjense, esa gráfica fue antes de la pandemia. Lo que valía Tesla en el mercado, que iba a producir 250,000 vehículos y menos de 20 años en el mercado, contra lo que valía Ford y General Motors juntas, 100 años en el mercado iban a producir 13 millones de vehículos, Tesla valía más que Ford y General Motors juntos. Después, en una segunda vuelta, que en el 2020 llegó a valer 5 veces más que lo que valía en la prepandemia. Y hoy es una empresa que vale $1 trillion. Vale más Tesla, que va a producir como 1 millón de vehículos, que todas las demás juntas. Ha tenido sus descalabros, ¿no? Como y tal, caídas, subidas y tal, y ahorita se vuelve a recuperar. Hombre, porque su tecnología era la única. Ahora que entró Rivian y que entraron 30, 40 marcas chinas de vehículos eléctricos, ahora sí, vamos a ver qué pasa. ¿Qué me refiero con esto? Hay que entender qué es lo que agrega valor allá afuera e ir por el valor. Y como persona, para concluir esta parte de la persona, los invito a ser una persona virtuosa. Y virtuosa no es ser santo, buscar ir para allá sin duda alguna. Pero hay que hablar de las 4 virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Es que va más rápido mi computadora que lo que va saliendo. Voy a explicar, les he dejado un pensamiento aquí para resumir esta parte. México y el mundo están atravesando por un momento difícil. Este primer año de gobierno va a ser complicado porque se paran muchas inversiones, se paran flujos de capital, hasta esperar a ver cómo pintan las cosas. Entonces está atravesando por un momento difícil y ojalá reflexionemos y tengamos la templanza para no despilfarrar el dinero en cosas superficiales. Date tus gustitos, pero no te dediques a despilfarrar. La fortaleza para actuar con justicia ante la realidad de miles de personas. Un país de 50 millones de pobres con 130 millones de habitantes. Y la prudencia para que el sentimentalismo no le gane a la razón a la hora de actuar. ¿Qué se necesita? Lo han oído por todas ustedes: la resiliencia, que es estabilidad que tienen los metales, que cuando los golpeas se vuelven más fuertes. Nosotros en IPADE creemos que está bien ser resiliente, pero vamos más allá. Y hay una palabra que de hecho viene muchas veces en la Biblia, que es la longanimidad. Y en resumen, ¿qué es ser longánime? Se refiere a no solo salir más fuerte de la crisis, sino mejorado. En resumen, no solo se trata de ser resiliente, sino hay que salir mejor que como entraste. Más fuerte y mejor. Y estas 3 enseñanzas que siempre en varios de los programas que tenemos hago énfasis en las sesiones. Hay que aprender a vivir cómodamente en la incertidumbre. Hoy no sabemos qué va a pasar. Las empresas que están más peligrosamente expuestas
son aquellas que piensan que ya llegaron, que ya lo lograron, que ya son los reyes del mambo, que ya son el líder del mercado. Es cuando más peligrosamente estás expuesto. 2, hay que salir constantemente de la zona de confort. No te puedes acomodar. Y 3, no hay manera de que innoves si no aprendes a fracasar. El fracaso es ese gran maestro que te ayuda a saber cómo no son las cosas para ir perfilando el cómo sí. Y vamos a hablar de cosas más tangibles. Entramos a esta segunda parte. Todo el mundo habla del nearshoring. El nearshoring en este país pues, ha sido ancestral. Estamos pegados por 3,000 kilómetros de frontera al país, a la economía más potente del planeta por ahora. Entonces, ¿cómo lo tenemos que aprovechar? El nearshoring es esa relocalización de cadenas productivas por parte de las empresas transnacionales que vienen aquí, que se basa en la cercanía geográfica y está ligada a la competitividad. Cercanía geográfica, lo tenemos, pero la otra parte de la competitividad, necesitamos todo esto. Hay que trabajar en esto en los siguientes años para realmente poder aprovechar esto del nearshoring. Energía limpia, gente más educada o mejor formada, tener conectividad más rápida y de mejor calidad, allegarnos de servicios, porque esa educación y esa formación te va a ayudar en el momento que la pones en práctica. Hay que seguir innovando, como lo he mencionado, y tener la infraestructura. O sea, no solo es estar pegados a los gringos, que bueno que ya Dios nos dio esta posición. Bueno, hay que trabajar en todo eso que están viendo. ¿Y por qué es importante esto del TLC y nuestra relación comercial? Bueno, no TLC, del Tratado Libre con Canadá y Estados Unidos. Vean este gráfico, quién, estado por estado, quiénes son los mayores socios comerciales por país. Vean el avance brutal de China, que hasta hace unos años no pintaba. Ahora, nosotros con los estados que tenemos, actualmente todavía somos el primer socio comercial de Estados Unidos. ¿Por dónde vienen los tiros? El tema de la industria automotriz. Ahora, ya lo dijo Trump el otro día y Kamala también lo trae. Si no aprendemos a hacer carros con energías limpias, chicos, nos llamábamos. Me voy a llevar la producción a otro lado. Vean, o sea, antes era solo Tesla. Ahora vean, estos son la industria eléctrica americana y son 6 marcas que ven ahí contra 30, 40 chinas que vienen. O sea, los vehículos chinos, principalmente eléctricos, se han adueñado ya prácticamente el 20% del mercado mexicano en 5 o 6 años. Aquí está regionalmente cómo está el tema de automotriz, que lo pongo como una oportunidad. Concentrémonos en este gráfico que están viendo. ¿Qué tan verde es Latinoamérica? Vean, el país más verde de Latinoamérica, Costa Rica, ¿vale? ¿Dónde está Brasil, que es nuestra competencia con 300 millones de habitantes? ¿Y dónde está México? El problema es no dónde estamos, es hacia dónde nos estamos moviendo. Vean, en el gráfico, entonces si ven, si nuestro tema está en nearshoring y hay fortaleza en la industria automotriz y se está demandando, nosotros vamos por otro sitio, el chiste o la ecuación se resuelve sola. A ver, esto es para que no duerman un poco. Les voy a dar un panorama, un brief de México en 3 o 4 cosas importantes. ¿Qué tiene que hacer un gobierno brindarle a la población? Educación, salud y seguridad. ¿Cómo estamos en esos 3 rubros? A ver, México es un país soberano, ubicado, ya saben, ¿Cuáles serían las metas de Claudia para este 2030? Mejorar el Estado de Derecho y la seguridad. Tener una economía competitiva y generadora de empleos. Tener igualdad de oportunidades. Echarle todos los kilos a la sustentabilidad ambiental, mejorar la democracia, tener una política exterior totalmente responsable. Con que hiciera esas cosas bien, Claudia, estaríamos del otro lado, que son tareas inconclusas. Aquí tienen el tema del crecimiento con nuestro viejito santo, ¿no? Ya fue. Vamos a ver qué sigue.
Cosas como estas. Ya no se puede gobernar un país tan excepcional como México sin tener integridad. Un corrupto no puede gobernar. Y a veces te muerdes la lengua. Yo diría, Voltaire, en días como estos conviene leer a Voltaire. La política es el camino que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. Qué crudo, ¿no? Y hay alguien que dice que este sexenio, López Obrador será un lastre en la historia de México. La historia lo dirá. Y bueno, algunos detalles sobre nuestro país, generales, antes de entrar en salud, justicia y educación. Las horas trabajadas, México es el país en el que más horas se trabajan, pero con el mayor, no lo voy a poner así, con el menor resultado posible. No se trata de ir muchas horas a la oficina, se trata de dar resultados, ¿no? Vean ahí, nos peleamos en horas trabajadas con Colombia. Pero también vean el tema del salario, ¿no? México está entre los salarios más bajos del mundo. Lo verde, los más altos, obviamente, Suiza, Singapur. Después viene ahí un amarillo donde está Italia. China ya tiene salarios mejores que México. Después vean ahí toda la parte roja. También el gap entre mujeres y hombres, que esto tenemos que trabajar en ello. ¿Y qué esperar por el 25? Si gana Trump, bueno, esto lo voy a dejar al final porque traigo una lámina entre Kamala y Trump, o entre la política de Biden y Trump. Las promesas de este gobierno. Vamos a ser Dinamarca. No fuimos. Vean, México, esta gráfica explica el gasto per cápita en salud y la expectativa de vida. Se gasta muy poco y te mueres muy rápido. O sea, se te mueren muchos y gastas poco. El mejor sistema, vean, por ejemplo, Estados Unidos, que está a la derecha, un gasto brutal, pero no es tan eficiente. El sistema de salud más eficiente del mundo lo tienen, vean ahí, Israel, España, Italia, ¿no? Con un gasto moderado y con una expectativa de vida alta. Ya no fuimos Dinamarca. Fue un chiste lo que se aventó el presidente, ¿no? Ahora, voy a explicarlo de esta manera, para llegar estamos en salud, para brincar a educación y a economía. Piensen, el mundo tiene cerca de 200 países. Piensen que el mundo es un gran condominio horizontal de 200 países. México sería la casa número 12 o 13, depende de lo que lean. Y México está dividido en 3 grandes Méxicos. Un Mexiquito que vive privilegiado, un México medio, que es la clase media que saca adelante este país, y un Mexicote, que tiene pobreza extrema. Se me acaba, de los números de López Obrador, 5 millones menos en la pobreza. Sí, la pobreza extrema no mejoró. Los que mejoraron fueron los que más o menos estaban bien, que dieron el brinquito. Así está México. Piensen en 130 millones de habitantes, ¿vale? Creo un edificio en el que somos la casa número 12 o 13, le voy a meter a esa casa 130 millones de personas y los voy a dividir por ingreso. De los pisos 1 al 3, la pobreza. De los 4 como al 7, puse ahí 7, 8, la clase media. En el piso 9, la clase media alta, y en el piso 10, los ricos del pueblo. ¿Qué significa, como les había dicho, algunas definiciones para esto? Los 3 primeros pisos, lo más pobre de lo más pobre es la gente que, una familia de 4, vive con menos de 2,000 pesos al mes. Así es. ¿Qué hace que esa familia pueda salir de la pobreza? ¿Cuál es el engrane que tiene ese elevador? La educación. Pero vean la probabilidad. La chica que te ayuda en tu casa, la probabilidad que deja de verte en tu casa es 0. La que tiene alguna posibilidad, su hijo, su hija sí, solo sí estudia, y tiene un porcentaje del 4%, sí, solo sí, estudia. Y vean lo que pasa en el penthouse, que es donde la desigualdad en este país parecía no está entre ricos y pobres, está entre ricos y más ricos.
Si estás en el penthouse, no es lo mismo vivir en el penthouse E que en el A. En México hay 0.01% de la población, 3.300 familias, que generan en promedio 2,5 millones de pesos al mes de ingreso. Vean el 5%, menos del 5%, que puede generar 63,000 pesos por familia por mes. Entonces, ¿qué te ayuda? ¿Qué te da la movilidad ascendente? La educación. ¿Qué te da la movilidad descendente? La salud. Si tú eres clase media y te da un cáncer mediano, vas a tener que salir a vender hasta el perico. Muy probablemente vas a perder la posición que ya tenías porque no hay dinero que te alcance para curarte. Entonces, esto es morboso, ¿eh? ¿Dónde están los ricos y qué porcentaje tal? Por ejemplo, vean, en promedio, si vives en Mónaco, 12.9 millones de dólares en promedio de patrimonio. Y ahí, este es el 1% del mundo, que es curiosamente que seguramente el 1% del mundo tiene como el 60% de la riqueza. En México está muy polarizado eso, la mayor polarización la tiene Brasil. Tiene, creo que el 5% de la gente posee el 80% de la riqueza del país. Tercer punto, el crimen. Acuérdense, seguridad y violencia. Seguridad, número de delitos del fuero común entre 100,000 habitantes. Violencia, número de homicidios dolosos entre 100,000 habitantes. México se ha convertido en un país inseguro y violento, lo cual hace que ahora se califica lo que se llama el Criminal Market Score. México es el país número 1 en estos dos elementos y hay otra clasificación que la veremos más adelante. Somos el mercado más propicio en el planeta para que florezca el crimen organizado. Somos el número 1 en el Criminal Market Score. Espera que pase. Somos el mercado más propicio del mundo para el crimen organizado, según Global Initiative. Y seguridad y violencia, el estado más seguro de este país, obviamente es Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, que Chiapas ahorita está teniendo un cambio brutal, está cayendo en esta clasificación. La ciudad más peligrosa no solo de México, sino del mundo es Colima. Hombre, como es per cápita una ciudad pequeña con un alto grado de criminalidad, pues la vuelve un caldo de cultivo, ¿no? Y ahí donde estén ubicados los que me están escuchando. Todos los índices de los países, las 10 ciudades más violentas caen en México, se mueven unas a otras, pero ahí lo tenemos. Pero curiosamente, fíjense lo paradójico que es el mundo. Pone a México como el tercer mejor país para retirarte, para jubilar, con todo eso, paradójicamente. Ahora, este es un dato que les puede sangrar. Mandaste la mano, Miguel, por ahí, está bien. Desde México en el 2022. FEMSA, Walmart, Manpower, América Móvil y el tercer lugar, los carteles. En el 2022 los carteles empleaban a 175,000 personas. Hoy tienen un ejército cercano a los 200,000 personas. Ese es el empleador. Y el cártel más empleador, que tiene como el 20% de esto, el cártel Jalisco Nueva Generación. Y la fuente, por los que quieran el estudio completo, fue una publicación que se hizo en la revista Ciencia y viene la metodología. Se publicó el año pasado en septiembre. Más o menos debe estar cumpliendo un año este estudio. Seguramente estarán por actualizarlo. Y el último punto de lo que debe generar. Hay gente que se ha atrevido a decir que Claudia Sheinbaum va a ser la nueva Angela Merkel de Latinoamérica. Ahí se los dejo de tarea. Le preguntaron a la Merkel en una entrevista por qué invertía tanto en educación y respondió: porque los ignorantes nos cuestan mucho dinero. ¿Cómo está México en educación? Si seríamos la 10ª economía del mundo, estamos en educación como el lugar 37-40, depende de lo que lean. Esta me la voy a brincar.
Como les dije, el Estado te tiene que brindar educación, salud y justicia. Y si me apuras un poco, seguridad y defensa. Aquí está, vean, este es cómo están ubicados el tema de la violencia en el país. Para que ustedes digan, mira, yo vivo ahí y tal, ¿no? Y ven cómo hay municipios totalmente en rojo, que sería súper peligroso, colindando con uno totalmente en verde. Pero si se dan cuenta, todos los que están en rojo profundo es como una columna vertebral que es la guía, la ruta para llevar las drogas hacia el otro lado, ¿vale? Que culminan en la frontera. Bueno, estos son ya numéricamente. Entonces, termino con esta parte para hablar ahora de Estados Unidos y creo que ya voy a terminar. Ojo, no hay que callarnos. Y no solo no hay que callarnos, hay que hacer cosas. Porque así como tú callas, callaron los cubanos. ¿Y hoy qué tenemos? O sea, Venezuela, en vez de rezar al redil, se está cubanizando más. El caso de Venezuela es como para que estemos aquí todo el día. ¿Cuál ha sido el mal? El populismo. Según Vargas Llosa, que es una definición que me gusta mucho, el populismo sacrifica el futuro, te da un cheque de 500 pesos hoy, comprometiéndote para que no tengas nada en el futuro, porque te lo vas a acabar y porque está siendo fondeado con deuda. Y miren, esto lo copié de uno de los discursos del señor López. Cuanta más miseria económica provocan, más éxito electoral consiguen. ¿Le vas a dejar a este sistema la educación? ¿Le vas a dejar a este sistema la salud? ¿O le vas a dejar a este sistema la seguridad y la justicia? Que esto lo vuelve caldo de cultivo para tener más votantes. Pero, si me voy a la mayoría y les preguntaría a ustedes, oye, ¿México va por buen camino? A lo mejor ustedes me dirían, parece que no, y después de lo que están oyendo parece que no. Pero si le preguntan a la población en general, vean, México es el que tiene la flechita. 57% de este país dice que vamos por el rumbo correcto. ¿A quién le hacemos caso? Y por otro lado, este es un ranking que salió ahorita en el 2024 y que ha ido creciendo en los últimos años, comparativo de los últimos, creo que 20 años. El gobierno más confiable, Costa Rica, y después México en Latinoamérica. Así es que, chicos, yo creo que estamos viviendo en un paraíso que no nos hemos dado cuenta o no estamos aprovechando las oportunidades. Y cosas como estas han pasado, lo que les decía, 50 millones de pobres, 15 millones de personas se quedaron sin servicios de salud. Con Peña Nieto en su último año se dejaron de surtir casi 3 millones de recetas. Con López se dejaron de surtir este año 17 millones. Y él dice que mejoramos porque tomó como referencia el 24 que provocó él a 17 millones de recetas sin surtirse. Y bueno, todo esto que han visto, ¿quiénes son los amigos de tu presidente? ¿No? Bueno, de nuestro presidente hasta unos días más que le quedan. Y voy a adelantar algunas láminas, porque no me va a dar tiempo, porque quiero dejarles algún mensaje final. La justicia va bastante mal. Me voy a ir a esta parte para hablarles de las elecciones y concluir con un mensaje final. Vamos a tener en noviembre las elecciones americanas. Este año, el 2024, ha sido el año más electoral del planeta. 3,000 millones de personas, en teoría, tuvimos acceso a la democracia o a votar, ¿no? Pero vean cómo esta es una joya, es la boleta electoral en Venezuela. ¿Cuántas veces aparecía Maduro? Y vean Edmundo González por ahí perdido, que aún así todo parece indicar que le ganó 70-30, ¿no? Pero bueno, pareciera que a los empresarios en el mundo no les importa tanto la democracia, les importa más la estabilidad de sus intereses. Pero se los dejo por ahí. Aquí está, por ejemplo, ¿por dónde van más los demócratas que los republicanos? El cambio climático, la migración, prevenir la pandemia, meterme en el terrorismo y el tráfico de drogas. Los dos van por la línea de rentabilidad de Estados Unidos, pero uno más matizado hacia la migración y otro más a las energías limpias. Hasta la fecha, hoy todavía Estados Unidos produce el 26% de lo que se produce en el planeta. Y esta es la de hoy del New York Times. Empate técnico entre Harris y Trump.
Hay unas que les dan unos puntitos más a Kamala, hay otros que le dan unos puntitos más a Trump, pero es un empate técnico. Pareciera que el atentado y el intento de atentado beneficiaban a Trump, hoy ya no lo tengo tan claro. Kamala, la misma línea de Biden, que es enfocarse en generar más empleo, bla, 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 y Trump en echar a los migrantes, ¿no? Les dejaré todas estas gráficos, como les decía, no me da tiempo. Es mucha información, pero la van a analizar ahí poco a poco, ¿no? Pero vean quién puede ser determinante en las elecciones americanas. El mayor número de migrantes, por muchísimo, México. México es el país que tiene más intervención diplomática en otro. Tenemos 51 consulados mexicanos en Estados Unidos. El segundo país es Turquía en Alemania, que tiene 16. O sea, la relación México-Estados Unidos, el no seremos Venezuela, va a estar siempre clara ahí. Así es que no se claven en ello. Mis conclusiones. En IPADE, ¿qué pensamos en esto? La ley del 25-25-25. Tus primeros 25 años para formarte, los siguientes 25 para producir y los siguientes 25 de la vida para regresarle a la sociedad. Eso era en la generación anterior. Hoy te sigues formando, sigues produciendo y desde el principio le empiezas a regresar a la sociedad. Nada más que en el momento de la vida en la que te encuentras, o te formas más, o produces más, o le regresas. Pero esto no es un escalón, esto es una línea. Y también, como diría Nietzsche, quien no dispone de 2/3 del día para sí mismo es un esclavo. No se trata de que seas esclavo del trabajo, se trata de que hagas mejor las cosas. Y en el IPADE siempre te ayudamos a que hagas mejor las cosas. Y concluyo con este mensaje y les dejaría 2 minutos, que decía Václav Havel, que la esperanza no es la convicción de que algo va a terminar bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido al margen de cómo acabe. A ver, no hay garantías, hagan las cosas bien, y no garantiza aún así que saldremos bien, pero tiene sentido de que lo estamos haciendo. Y muchas de las cosas que dije hoy, yo amo mi país profundamente, pero me avergüenza mi gobierno. Y siempre lo digo en mis sesiones, que le hablo a gente inteligente, y yo dije hoy muchas cosas, y sí entiendo que fui muy rápido, pero inteligente es quien solo cree la mitad de lo que oye. Créanme la mitad a lo mejor. Pero brillante es aquel que sabe que mitad creer y que mitad no creer. Aquí están mis datos. Juan José Alonso, soy profesor del área de entorno político y social en IPADE Business School. Y me queda tiempo, 2 minutos para un par de preguntas. A ver, dejo esta última. Muchas gracias, Pepe. Queremos agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por unirse a este webinar. Su participación es clave para construir una industria más fuerte y preparada para enfrentar los desafíos actuales y futuros. En The Beef Community, creemos que juntos podemos transformar el rumbo de las industrias del bedding, furnishing, appliances and electronics en México y Latinoamérica. Al unirnos como comunidad, compartimos conocimientos, analizamos tendencias y generamos oportunidades de crecimiento que nos benefician a todos. Y no olvides, del 3 al 5 de diciembre, te esperamos en Cancún para el Bedding Summit LATAM 2024, el primer evento premium de la industria del descanso. Será una oportunidad única para aprender, hacer networking de alto nivel y descubrir las últimas innovaciones. Aprovecha el precio especial de registro en beddingsummit.com y asegúrate tu lugar hoy mismo.